una profesión de la que se habla mucho, pero normalmente no se trata como profesión, ¿no? Es de profesión emprendedor. A mí cuando me preguntan qué soy o qué hago, digo que soy emprendedor. Y a menudo me dicen, ¿y no has pensado en buscarte un curro? ¿No? Y es curioso porque aunque ahora cada vez se habla más y hay mucho glamour en torno a las startups, los unicornios y todo este rollo, se nos sigue viendo como un perfil escaso, ¿no? Que hay poca gente así. Y yo no opino de esta manera, ¿no? Y os voy a ser muy sinceros. Yo ahora estoy montando una nueva empresa. Es, yo creo que la quinta, sexta o séptima en mi vida. O sea, soy un emprendedor en serie. Voy fatal de tiempo, o sea, voy de culo. Estoy viviendo esa etapa de crear la empresa, que es la etapa compleja, que te roba mucho tiempo, o sea, y mis hijos que están aquí lo ven. O sea, esta empresa la empecé a montar hace un año y los últimos 3 meses me ven poco, ¿no? Es una fase, y yo sé que es una fase. Y estoy tan pillado de tiempo que no me ha dado tiempo a preparar esto. Entonces ayer yo pensaba, ¿qué hago? O sea, ¿cómo consigo conducir esto hacia las cuestiones que me gustaría transmitirles, ¿no? Y hice una mezcla de material que tenía antiguo. Entonces vais a ver algunas slides que son muy feas, pero porque tienen muchos años, pero siguen siendo actuales, o sea, sirven en lo que vamos a tratar. Y por otro lado digo, pues les voy a contar mi proyecto actual, porque luego vais a entender el sentido que tiene que yo os comparta lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? Yo cumplo 50 años este año y si tengo que hacer una rápida... Bueno, mi nuevo proyecto se llama NEAT, ¿vale? Y ahora os hablaré de él. Pero si tengo que hacer una rápida revisión de mi trayectoria profesional, yo a los 23 años monté mi primera empresa. Se llamaba Baby Prix. Y era un proyecto muy sencillo, era un proyecto que necesitaba 40.000 euros, que para la época no era poco dinero, pero yo no lo tenía. Y monté una empresa porque a los 17 años yo creo que esa inquietud la tenía, ¿no? El emprender y demás siempre había estado ahí, no tenía ni idea cómo en un principio, pero a los 17 años alguien me dijo una frase y son de esas frases que yo creo que a mí sí me cambió la vida. Y fue mi padre. Y mi padre, que es abogado, en mi casa no había emprendedores, como digo, mi madre me decía, búscate un curro y tal, pero mi padre me dijo, y suena muy egoísta y a lo mejor es poco políticamente incorrecto decir, mi padre me dijo, el que tiene la pasta es el dueño, ¿no? Y a mí eso me hizo pensar en muchas cosas. Yo hoy no trabajo por dinero. Necesito dinero, pues estos animales gastan como bestias y comen mucho, pero la realidad, antes lo decían, trabajo porque es la manera de vivir que me hace feliz a mí, lo que yo hago. Pero aquello me empezó a detonar y dije, bueno, vale, me hizo reflexionar. Y monté una empresa muy sencilla que duró como 3 años. Va y viene, ¿no? Esto. Vale. Ah, bueno, pero cuando le doy aparece. Que duró 3 años y fue mi primera experiencia profesional. Después trabajé en una multinacional durante 2 años. Y lo que descubrí en la multinacional es que yo no era carne para trabajar en la multinacional. No me gustaba. Iba un poco descubriendo dónde me iba a ubicar, ¿no? No lo tenía claro. Pero en aquella época también me había formado y estuve 10 años en el IE. Y en el IE fui director del área de creación de empresas, ¿no? A mí me gustaba, la verdad que esto que estoy haciendo hoy me divierte y me gusta, ¿no? Y me desarrollé como profesor y hice una carrera amplia allí, pero estaba muy cerca del mundo emprendedor y en aquella época lo que hubo fue pues, mucho lío. O sea, estuve muy cerca del ecosistema emprendedor, me metía en muchos líos, pero yo no estaba en primera persona gestionando ningún proyecto, ¿no? Acompañaba, aprendí y durante esos 10 años, como digo, cada año casi veía pasar por delante de mí 300 proyectos, pero yo no era emprendedor, pero lo quería ser, ¿no? Y a los 37 años, a los 37, o sea, que muchas veces pensamos que para emprender hay que tomar esa decisión pronto, yo sabía que lo quería ser, pero no había llegado probablemente en mi momento. 37 años, 3 hijos, salí del IE, dejé muchísimo, yo diría que muchísimo confort personal, profesional,
llevaba 10 años allí bastante acomodado y desde entonces, esto era el año 2012, no he dejado de emprender, ¿vale? Asumimos riesgos en su momento y fue un cambio drástico de vida. Fue arriesgado, hubo momentos complicados, pero teníamos un plan, ¿vale? Teníamos un plan. Me fui a vivir a México con una licencia del Real Madrid para montar escuelas de fútbol. Nada que ver, ¿no?, con lo que había hecho hasta entonces. Estuve 2 años con eso porque tenía un techo que no me permitía crecer más y el Real Madrid no me permitía evolucionarlo, con lo cual, bueno, estaba algo limitado, ¿no? Entonces, al año siguiente creé una empresa junto con unos amigos. Estando yo allí, durante 2 años aprendí cómo funcionaba México y demás, que se llama Top Doctors. En esta empresa he estado 6 años y medio. Es un proyecto que ahora está en 9 países, que tiene 400 empleados y yo hace 1 año y medio aproximadamente salí de ese proyecto, ¿vale? Pero desarrollé esta empresa en toda Latinoamérica. Vivimos en México durante 6-7 años y desarrollé el proyecto pues, en 6 países en Latinoamérica. Los niños crecieron y decidimos volver a España. Pasamos por Barcelona, porque Top Doctors me llevó a Barcelona, y en el año 2020, vale, ya estamos ahí, en el año 2020 nos volvimos a Madrid, porque nosotros éramos de Madrid, vendimos nuestra parte en Top Doctors y montamos otra empresa en Madrid que se llama Yoga One. Yoga One son centros de yoga low cost, que no había de esto en Madrid. Ahora tenemos 4 centros y esto lo montamos en 2020, ¿no? Para ser exactos, entre octubre y febrero de 2020. Un ojo increíble, ¿no? Y llega la pandemia y nos comemos la pandemia arrancando un negocio. Fue difícil, el proyecto se tuvo que endeudar, pero hoy puedo decir que en Madrid hay 12 franquicias de Yoga One, 4 son nuestras y tenemos una quinta zona que estamos buscando, y hemos superado esta situación. Y este año he montado NEED junto con otras personas, ¿no? Y lo que venga, ¿no? Entonces dices, hostia, esto como hay gente que cambia de trabajo, ¿no? Pero oye, que crees una empresa tras otra y luego y el día de mañana voy a cumplir 50 años, yo no espero que nadie me dé trabajo, ¿no? No necesito que me den trabajo. Entonces os voy a contar muy rápido qué es NEED, pero porque el hecho, no me interesa venderos NEED, pero lo que me interesa es que veáis qué es un proyecto, ¿vale? ¿Qué es crear una empresa? Entonces, ¿ya lo puedo pasar desde aquí? ¡Oh, qué maravilla! Entonces, ¿qué es NEED? NEED es una plataforma que ofrece a las empresas soluciones al estilo de vida de sus directivos, ¿vale?, para favorecer la conciliación de su vida personal con la profesional. O sea, el directivo está muy ocupado y nosotros le ayudamos a resolver todas sus necesidades personales. ¿Por qué surge esto? Porque somos capaces de resolver todo lo que un directivo necesita. Y un directivo es muy exigente. Un directivo pide cosas muy exclusivas, muy complejas a veces. Y cuando decimos todo, es todo. Y este proyecto nace desde esa vertiente. Nace desde el conocimiento de resolver y ayudar al directivo. ¿De acuerdo? Entonces, lanzamos una plataforma que, como en Uber, en lugar de pedir un Uber, tú lo que puedes pedir es cualquier cosa que necesites. Desde cosas muy básicas, oye, no me han cargado los puntos de Iberia y he volado la semana pasada, hasta quiero mañana ir a cenar a un restaurante estrella Michelin. Nosotros te lo conseguimos, ¿no? Eso es lo que llamamos imposibles. Entonces, ¿dónde está la necesidad? Pues, en realidad, la necesidad surge porque las compañías han cambiado muchas cosas y lo que ha cambiado en las compañías trae consigo una serie de tendencias. Tienen retos de fidelización, tienen retos de confidencialidad de sus directivos, tienen una serie. El caso es que encontramos una serie de tendencias que dan sentido a la solución que nosotros podemos dar. Y en cada una de esas tendencias hay una serie de preguntas, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer para retener talento? ¿Cómo puedo reconocer a mis empleados que están más implicados? ¿Cómo ayudo a focalizar a las personas? No pretendo que entendáis muy bien el proyecto, o sea, no me interesa eso, pero bueno, tenemos aquí una serie de argumentos que dan sentido a la idea, ¿vale? Entonces, al final del camino, nosotros lo que proporcionamos como solución es una aplicación que tiene 3 botones. Y en cada uno de esos botones tú puedes pedir
Y la empresa lo que hace es dárselo al directivo como salario emocional. Igual que le da el coche, le da un seguro, le da, toma, te doy un concierge en tu mano para ti y toda tu familia. Y vas a poder resolver, como digo, todas esas cosas que cuando llegas a casa te presionan porque el viaje no está organizado o porque no has hecho una gestión y, bueno, el directivo ya tiene suficiente presión y puede dejar de ser productivo para la empresa. ¿Cómo funciona? Imagínate, soy un directivo, mañana me voy de viaje con mi familia y mi hijo tiene el pasaporte caducado. Entro en NIT, mando una petición a través de NIT y esto llega, en lugar de a conductores de Uber, llega a burbujas de expertos en temas muy concretos. Cualquiera de vosotros podría ser un facilitador en NIT. Tú sabes de conseguir mesas en restaurantes, tú sabes de entradas en el Bernabéu, tú sabes de trámites administrativos. Podríais monetizar esa habilidad dando soluciones a través de NIT. Todos ganamos. Entonces, uno de los que está disponible asume el proyecto o el encargo, se pone en comunicación con quien lo necesita, resuelve las dudas a través de la aplicación, bla, bla, bla. ¿Vale? O sea, es como, bueno, revolucionamos en cierto modo esto del servicio concierge, ¿no? Y categorizamos las ideas o las peticiones en 3 categorías: los básicos, los urgentes y los imposibles. Lo del día a día, el tengo una urgencia o tengo un capricho, o necesito, o quiero ver a un doctor, al doctor Caviedes, ¿no? Que es imposible tener cita con él, pues yo te lo consigo. Bueno, voy a ir avanzando, ¿no? Y esto, aquí hay distintos ejemplos de las necesidades que se pueden pedir y luego del otro lado están los lifestyle managers, que son quienes resuelven, que ya os he dicho cómo funciona. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es, en el año 2027, ser la mayor empresa del mundo utilizando inteligencia artificial para resolver necesidades de estilo de vida de la gente. Y que la inteligencia artificial incluso pueda, a través de Alexia, en tu casa, que haya un 20% de las peticiones que se puedan hacer sin interacción humana. ¿Dónde estamos hoy? 2022. Arrancando. El año pasado no facturamos nada. Estuvimos todo el año metidos. Mi primera factura la he emitido en febrero de 2023, la semana pasada. Hoy es un gran día, ¿vale? Pero tenemos un mapa, o sea, tenemos una serie de palancas que son la ciberseguridad, la confidencialidad, o sea, tenemos elementos que están clarísimos y tenemos un plan. Y ese plan es, cada año tenemos que conseguir una cosa hasta llegar al 27, ¿vale? ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Un montón de cosas. Nacimos en febrero del año pasado, no os las voy a contar, pero estos son un poco las cosas que hemos ido logrando. Hemos conseguido 800.000 euros para el proyecto, hemos involucrado muchísimo talento, hemos involucrado empresas de primer nombre, nos hemos movido como locos, porque nos va la vida en ello. Estamos apostando mucho. Pero en todo este año hemos conseguido un montón de cosas. Para mí hay 3 palancas hasta la fecha: los fundadores, los inversores y el talento que se ha involucrado en el proyecto. Podríamos hablar de la tecnología, pero la tecnología es fruto del talento, la compras, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, no quiero entrar en detalle, pero este año queremos facturar $500.000 de euros en el 27-25 millones de euros en España, ¿vale? Y ahí pues está todo el detalle de lo que queremos hacer. Y luego irnos al resto de mercados a partir del año 25 y correr y salir. Y fijaros que esta presentación me la tienen que terminar ahora porque vamos a ir a una ronda de inversión y tengo mis anotaciones arriba. La idea aquí es transmitir que todo está bajo control. Y entonces le digo al diseñador, hazme una plantilla con estas ideas, o sea, hazme una slide con estas ideas, porque cuando yo hable con el inversor le quiero transmitir toda esta seguridad, ¿vale? Y esto es NIT. ¿Vale? ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque la charla va de profesión emprendedor, ¿no? Y yo os pregunto, ¿qué coño es esto de emprender? O sea, porque por si yo quiero ser emprendedor, ¿qué es emprender? Yo os aseguro, yo llevo toda mi vida siendo emprendedor, pero yo creo que llevo 3 años diciendo que soy emprendedor. Porque me daba cosa. O sea, tú aquí te dediques, bueno, yo es que tengo una empresa, me costaba un huevo definirlo. Y ahora digo, no, yo soy emprendedor. ¿Por qué? Pues te he tumbado. O sea, una y otra, y lo que venga. Entonces, ¿qué es emprender para vosotros? Y esto es, a ver, creo que os tengo que pasar el micro para que os lo voy a pasar y os lo vais. ¿Funciona? ¿Sí? Vale. Os lo vais pasando uno a otro. ¿Y para ti qué es emprender? Pasa palabra.
Para mí, en primer lugar, emprender es encontrar una necesidad, que hoy en día cosas como el Big Data y todo eso lo hacen más fácil. Fenómeno. Vamos a ir muy rápido. Ah, mi hija. Esto sí que es emprender. Ah, que me ayudas a pasando. Digo, va a responder. Digo, bueno, esto ya. Digo, podría. No, bueno, lo que ha dicho el compañero, el primero que ha hablado, yo también tengo la misma idea. Fenomenal. Muy rápido. Bueno, para mí emprender es crear algo nuevo desde cero, teniendo las agallas, sabiendo que puedes perderlo todo, pero comenzar desde cero, ¿no? Formar algo que a ti te gusta o crear algo que crees que podría ayudar a la sociedad. Vale, bien. Hemos dicho idea, hemos dicho valentía, ¿no? En cierto modo, la actitud y... Y un poco siguiendo el hilo de lo que han dicho, yo creo que es crear algo desde cero que solvente alguna necesidad. Okay. Crear valor de alguna forma, ¿no? Estábamos todos en que es la idea, ¿no? El motor del emprendimiento. Pues más o menos opino lo mismo que han dicho, encontrar un problema y buscar una solución para él que facilite la vida de los demás. Perfecto. Pasamos por aquí, Ale. Pues uniendo a todo lo que dicen el resto de asistentes, emprender yo creo que además es no dejar de innovar, pero independientemente de que sea creando una empresa como trabajador por cuenta ajena. O sea, al final o estás reinventándote, buscando cómo mejorar el proceso. Bueno, está la figura de los intraemprendedores, ¿verdad? Sí. O al final, ¿qué clase de vida tienes, no? Sería algo totalmente monótono. O sea, es tener esa vidilla de evolución y de mejora constante. Muy bien. Pues la forma de ganarte la vida tú mismo y aportando a los demás. Bien. Ale, aquí adelante querían hacer una última intervención. Emprender para mí es mejorar siempre, primero para ti y para todos. Vale. Fenómeno. Respuestas habituales, ¿no? La idea, mejorar, evolucionar. Pero ¿esto cómo se aterriza? O sea, ¿dónde está el truco? O sea, porque yo he montado en empresas y mañana podría montar otra de ingeniería aeroespacial que no tengo ni idea, o una cadena de tiendas de pipas que no es tecnología, pero también te la puedo montar. Porque emprender tiene truco. Y a emprender también se aprende. No, el emprendedor nace o se hace. Nace. Bueno, yo creo que hay una parte de actitud. Pero todo lo demás depende de cómo utilices tus recursos. Emprender es un proceso por el cual se identifican, analizan y se ponen en marcha nuevas aventuras empresariales con el ánimo de obtener un beneficio. Ahí hay una palabra que, si entiendes lo que significa, podría cambiar radicalmente tu comprensión de lo que es emprender. ¿Cuál creéis que es? Os estoy dando una pista. Emprender tiene truco. Proceso. Cuando entiendes que emprender es un proceso, ¿qué significa? Tiene pasos. Y os voy a decir una cosa, son siempre iguales. Probablemente lo más difícil de emprender es tomar la decisión. Los pasos para emprender son siempre iguales. Habéis puesto mucho valor en la idea. En mi vida he emprendido con una idea propia. Nunca he tenido una idea para emprender. La he pescado. Me la ha proporcionado alguien que luego es mi socio, o alguien ha dicho algo que yo he dicho, oye, esto tiene sentido. Lo difícil es dotar al proyecto de los ingredientes necesarios para que tenga éxito. Y cuando entiendes eso, yo he estado sin trabajar solo cuando yo he querido no trabajar. Si no, es imposible que no te lluevan oportunidades. La gente necesita personas que operen, que hagan, que actúen. No es un tema de falta de ideas. Entonces, para emprender, si yo os diría, o sea, si vemos, estos son seguro que profesionales que todos os son familiares, ¿no? A lo mejor a los más jóvenes
os lo son menos, pero bueno, tenemos a Spielberg, tenemos al fundador de Inditex, tenemos a Steve Jobs, el fundador de Apple, tenemos a Rafa Nadal, al fundador de Facebook, al de Amazon, al de Microsoft, al de Virgin, ¿no? ¿Qué destacaríais de estas personas? ¿Qué diríais que son? ¿Por qué han tenido éxito? Asumen riesgos. Pero ¿quién no asume riesgos? ¿No? ¿Es menos arriesgado trabajar por cuenta ajena hoy en día? Podríamos hablar de ello. Porque asumen riesgos. ¿Qué más? Han innovado. Ajá. Fuerza de voluntad. Más. ¿Perdón? Disrupción. Bueno, podríamos estar un rato. Lo que os aseguro es que si estamos un rato, la mayoría de las ideas que nos vendrían a la cabeza serían de actitud. Ni de conocimiento, ni de habilidades. Evidentemente, Rafa Nadal tiene una gran habilidad con una actitud brutal. Si tú tienes mucho conocimiento y no tienes la actitud, nada va a pasar. Yo soy el amigo incómodo que llama al día siguiente cuando con 4 copas has estado cambiando el mundo con tus amigos. A todos nos pasa. O sea, la primera copa es ¿qué tal te va en el trabajo? Muy bien, fenomenal. Y a la cuarta copa es ya odio a mi jefe, estoy quemadísimo en el curro. O sea, ya empiezas a soltar. Y a la sexta empiezas a arreglar el mundo. Pues a mí se me ha ocurrido que podemos montar un kiosco de pipas en el Sáhara porque por ahí pasa un montón de gente. ¿Qué ocurre en el 99% de los casos? Que te levantas con una resaca terrible y no ocurre nada más. Yo llamo. Oye, lo que hablamos ayer, vamos ahora a aterrizarlo. Y así empieza todo. ¿Sabéis cómo empezó NID? En una cena en casa. Una secretaria de alta dirección me dijo, oye, tengo esto en la cabeza, que los jefes ya no se les pueden dar soluciones a sus necesidades personales, porque las empresas lo están prohibiendo. Soy secretaria del presidente de una gran corporación, se lo he contado y cree que hay una oportunidad brutal en el ámbito corporativo. Al día siguiente la llamé. Pues yo estaba en el momento adecuado para poder actuar o afrontar un nuevo proyecto. Y es de los proyectos más grandes probablemente de mi vida, ¿no? Entonces, para mí, lo más difícil a la hora de emprender, dentro de los ingredientes que vamos a ver que se necesitan para emprender, es tomar la decisión. Es creer en ti. Que yo creo que es lo más complicado. El tener la certeza de decir, esto vamos por ello. Vamos por ello y aunque la gente me mire mal, o sea, porque, ostras, a mí no me ha ido bien en todos los proyectos y este país es complicadillo porque te va mal y dicen, joder, si se veía venir. Y te va bien, algo habrá hecho. Y luego ya lo de qué suerte. Lo de qué suerte. O sea, yo he vivido en México 6 años, he vivido en Barcelona, me he movido por otros sitios, o sea, soy un tío con inquietudes y tú estás en una silla y llevas 20 años ahí. No me digas qué suerte porque tú no sabes lo mal que lo pasé en México el primer año y medio. Porque las cosas no salían, porque no conocía el mercado, porque era todo nuevo, pero me daba igual. Yo salía cada día a comerme el país. Y acabamos con una empresa en 6 países en Latinoamérica. Y esa actitud, ¿no? La idea, pues qué difícil es tener una idea. Para mí es lo más fácil. Porque yo ni me preocupo por tener ideas. Yo no soy bueno, no soy creativo, no soy ingenioso, no soy... Pero me doy cuenta, olfateo, escucho y soy muy inquieto. Y esa es mi habilidad. ¿Y luego qué hago? Un plan. Lo que habéis visto de NID, ¿qué es? Es un plan. O sea, yo os puedo decir que en el año 2027 vamos a ser los líderes en el mundo y me puedo haber fumado. Podéis pensar eso, pero hay gente que ha invertido diciéndole eso. Porque si nos dejan, lo vamos a hacer. Y somos muy ambiciosos, ¿no? Pero tenemos un plan. Ese plan necesita recursos y esto...
Y si uno no sabe buscar los recursos, acércate a alguien que sí lo sepa hacer, ¿no? Que sí lo quiera hacer. Buscamos los recursos y buscamos la gente. Si a ti te dicen, oye, estás haciendo lo que estás haciendo en tu trabajo, pero mira, yo te puedo pagar un 20% menos si te vienes a mi proyecto, pero si este proyecto sale bien, te doy un 5% de este proyecto. Y tú, más tú, más tú vas a seguir haciendo lo que hacías, pero ahora lo vas a hacer conmigo. Y como sabes que lo haces bien, bueno, pues es una apuesta, ¿no? Es una apuesta. Puedes atraer talentos, hay fórmulas para atraer talento a lo mejor que no es tan difícil, ¿no? La gente está ávida de buscar esa felicidad, de hacer cosas distintas, de tener independencia, de muchos motivos, ¿no? De esto hemos hablado ya de ello. Pero para mí lo importante, o sea, cuando dices eres emprendedor, es entender que para emprender también te puedes formar y que seguir ese camino a la hora de emprender normalmente te lleva a resultados similares. O sea, ¿por qué dentro de una empresa te va a funcionar y si lo haces tú no va a funcionar, ¿no? Algunos temas para cerrar, ¿no? y hacemos las preguntas que queráis. Lo primero es que es verdad, o sea, es duro y hay que tener la piel gruesa porque es una montaña rusa y hay situaciones de verdadero vértigo en ocasiones, pero tienes que entender que es parte del camino. Alguien que está al más alto a nivel directivo también tiene una presión enorme, pero la gratificación que sientes cuando las cosas salen adelante es bestial. Y además, o sea, os lo decía antes, yo ha habido momentos en los que teníamos un empresón y me tocaba los pies. O sea, yo ya no trabajaba casi, porque había equipo para hacerlo. Ahora estoy metido en la cueva y es una etapa muy dura, pero estamos construyendo ese equipo y estamos atrayendo muy buen talento. Yo ya sé lo que va a pasar, ¿no? Puede no salirnos, pero no va a ser por falta de esfuerzo, ¿no? Y es esta etapa de crear el equipo, ¿no? Entonces, a ser emprendedor se aprende, como digo, y uno puede empezar con un proyecto pequeñito y luego puede asumir uno un poco más grande y luego puede ir. Yo ni de hace 20 años no lo habría sabido montar, ¿no? Pero si os hago la presentación de Baby Prix, sería muy parecida a la que os he hecho, pero muy parecida. Es que es lo mismo. Es lo mismo, con mayor complejidad, más personas, más recursos, pero bueno, yo he aprendido ahora es mi experiencia que me lleva a un nivel donde puedo buscar proyectos probablemente más complejos. Esto pues lo mencionaba antes, ¿no? Mi forma de pensar. O sea, cuando dices, es que emprender, y si no te sale, le digo, y si te echan del curro. Yo tengo muchos amigos ahora que tienen una trayectoria profesional muy buena, que cumplen 50 años y están acojonados. Porque dicen, es que a mí me pueden echar pasado mañana. Son los jefes, de las empresas. Y es verdad, les pueden echar. Y yo les digo, pues, tío, ¿qué hago? Y digo, ¿cómo que qué hago? O sea, yo no me lo puedo creer. O sea, digo, pero si vales un huevo. ¿Cómo que qué hago? ¿No? Esa sensación de depender de una nómina, a mí me daba vértigo en el IE, y estaba en un sitio fantástico y estuve muy bien, pero me daba vértigo. Entonces, ese sentimiento y la búsqueda a lo mejor de yo prefiero saber que me voy a arruinar en 6 meses que me llamen un día a un despacho y me digan, está usted despedido mañana. Tengo yo el control, ¿no? de lo que pueda ocurrir. Mi recomendación es esta, o sea, fórmate todo lo que puedas. ¿Cómo me puedo formar para emprender? Bueno, hay muchísima literatura, ¿no? Y hoy con YouTube también puedes ver. Pero yo creo que la parte que más se ve de emprender es la de hazlo, sé valiente, ten actitud para hacerlo. No, esto es una carrera. Esto es una carrera, y es una carrera de fondo. Yo ahora estoy montando un proyecto, luego lo mencionaré, con gente de multinacional. No tienen ni idea de emprender. Y a mí me sorprende, porque yo realmente me siento con gente que son presidentes de corporaciones y hablamos del mundo del emprendedor y cómo se crea valor en la empresa y luego cómo vendes una empresa y luego cómo vas. No tienen ni idea.
me sorprende mucho. Claro, yo no tengo ni idea de lo que ellos saben, ¿no? Que es el gobierno en una gran empresa, las relaciones, o sea, es muy distinto. Pero de emprender uno se va formando, ¿no? Como digo, entonces fórmate todo lo que puedas. Crea equipos, atrae talento y cree en ello. Es muy importante que te conozcas, que sepas qué haces bien. Yo soy bueno en los 2 primeros años de un proyecto empresarial. Luego no sirvo. Cuando hay estructura, cuando hay muchas personas en la compañía, es otro tipo de gerencia y hay que entender qué necesita el proyecto en cada etapa. Y para que a mí me vaya bien, que tengo propiedad en el proyecto, lo mejor es que alguien lo haga muy bien. Entonces yo me voy y que sea otra persona la que toma las riendas en las siguientes etapas. Dicen, he fracasado. Hay que desterrar esa palabra como emprendedor. La mejor forma de aprender es pegándotela. Es que no, o sea, hay cosas que solo las puedes aprender así. Si siempre te va bien, no vas a entender o no vas a llegar a descubrir realmente ciertos aspectos que son fundamentales para dar garantía de éxito a un proyecto, y nunca hay garantía. Entonces, como emprendedor decimos que o estás aprendiendo o estás ganando. Pero cuando las cosas van mal, estás aprendiendo y es cuando más aprendes. Esto ya lo hemos comentado y esto también, ¿no? Descubre en qué eres bueno, céntrate en ello. Si quieres emprender, acércate al ecosistema. O sea, hay ferias, hay centros donde se juntan emprendedores. Pero o sea, a mí esos ecosistemas y demás están muy bien porque te estimulan, te mantienen estimulado, pero ojo, no te van a empujar a emprender. O sea, al final eres tú. Vuelvo a lo de cree en ti, ¿no? En ese sentido, planifica y ejecuta. El éxito de un proyecto no está en tener la idea, en hacer el plan. Está en ejecutarlo impecablemente. Y un plan tiene que ser una hoja de ruta. Y cada día tienes que mirar si te estás desviando y hacer correcciones y ver cuál es el siguiente paso y demás, ¿no? Entonces, para mí, si en este rato, o sea, lo que he conseguido transmitiros es que desterrar ese mito de para emprender hay que ser valiente, hostia, yo no me considero una persona valiente en ese sentido. Pues sí, he asumido riesgos y demás, pero es que me da pánico el otro escenario. Yo no confío en el sistema. Yo no confío que el sistema en un futuro me vaya a mantener, me vaya a dar una pensión. O sea, a mí eso me da pánico. Entonces me busco las castañas por otro lado. Es un tema de acción, actitud, buscar la solución. Muévete. Antes lo decían, ¿no? Con lo cual, emprender no está reservado para unas pocas personas, está reservado para todo el que quiera hacerlo, que se sume y va a tener su lugar en cualquier proyecto, ¿no? Y poco más. Espero que estas reflexiones, que como os digo, no he tenido oportunidad, porque estoy emprendiendo, de prepararlo demasiado, pero espero que estas reflexiones sirvan para despertar esa inquietud o haceros ver un camino que a lo mejor considerabais estaba oculto y reservado para unas cuantas personas muy especiales, ¿no? Y si tenéis preguntas, pues bienvenidas serán. Muchas gracias por la presentación. A ti. Quería preguntarte si cuando la empresa de México, a la hora de internacionalizar, si lo tenías pensado ya, porque en esta empresa de NIT ya tienes pensado conquistar el mundo. Si en México lo tenías pensado y por qué saliste sin llegar a más países, por ejemplo, o por qué la dejaste ahí. Bueno, de Top Doctors yo salí hace 2 años. Nació también con una vocación desde el día cero de ser internacional, porque al final la solución que dábamos era global. Yo te diré que también la idea de hacer crecer una empresa hacia otras fronteras son barreras mentales que tenemos. Lo único que tienes que hacer es resolver los temas administrativos del país al que quieres ir, estudiar el mercado, a ver si existe esa oportunidad y demás, y replicar es facilísimo. Lo único que necesitas es encontrar la gente adecuada, tener los recursos para poder hacerlo, pero encontrar la gente adecuada, que es lo más difícil. Si tienes gente buena, tú te puedes ir a dormir
tranquilo, pero es que cualquier directivo te dirá lo mismo en una gran empresa. Yo siempre, ahora pienso que España es un mercado muy pequeño y después de haber estado en Latinoamérica, que todo es enorme, especialmente. Entonces, no entiendo por qué nos tenemos que poner barreras. Hay dos elementos. Uno es el administrativo y el otro es el idiomático y cultural. Yo pensaba que abrir Colombia desde México era como voy a abrir una provincia de México. No es verdad. Colombia es muy distinto a México, la gente es muy distinta. Entonces tienes un año de aprendizaje, coges gente que esté allí, que ya conoce localmente y le pones el producto en las manos y a correr, ¿no? Entonces, no entiendo por qué antes no pensaba así. Pero lo he descubierto, lo he aprendido, es lo que decía, es un proceso de aprendizaje constante. Y ahora, cuando montamos NID el primer día, yo decía, bueno, el mundo entero, o sea, ¿por qué vamos a pensar en...? Me miraban como astronautas, ¿no? Y decía, pero mira, ladrillo 1, ladrillo 2, ladrillo 3, ladrillo 4. En el tercero yo me voy porque yo molesto, entonces me voy a abrir otro país. Entonces, ¿por qué no? Hay un plan, como te decía. Por aquí tienen una... En el caso de emprender, en particular en NID, en este proyecto, son muy importantes los contactos. Y en el caso de NID, para hacer tanto los contactos como cliente, porque es una clientela de alto nivel, como en el caso de los trabajadores, porque tienen que ser adecuados, ¿usted cree que hoy en día ya podemos hacernos buenos contactos únicamente a través del online, de Internet y todo este mundo? Gracias. No, yo creo que es difícil encontrar todo lo que necesitas así. A ver, hay un elemento que es fundamental, es verdad. Yo es la primera vez que emprendo tan apadrinado, con tanto talento a mi alrededor. Nunca lo había hecho con tanta fuerza, yo creo. Pero a los 23 años no tenía estas canas, no tenía experiencia, no tenía dinero y tenía más energía probablemente que ahora. ¿Qué hice? Buscar gente con canas, buscar gente que estuviese pues, en otra época, en otra etapa profesional, que tuviese dinero, porque mis amigos no lo tenían, y buscar los elementos que me faltan. Y al final, tú lo que tienes que ver es cuál es el primero que necesitas para que los demás vayan llegando. Entonces, si tú necesitas, porque no tienes experiencia, porque no tienes contactos comerciales, porque bueno, son elementos que tienes que ir resolviendo. Y el primero a lo mejor es, vale, tengo que convencer a una persona que dé seniority a este proyecto, que sea la cara de la experiencia de este proyecto. En lugar de pegarte por intentar entrar al mercado, que este jovencillo, ¿no?, que viene, busquemos eso. Entonces tú tienes que entender cuáles son los ingredientes y cuál es el detonante que puede facilitar las cosas, ¿vale? Este es un proyecto, como digo, en el que esa persona existía y a raíz de ahí fuimos capaces de atraer mucho talento y generar mucha confianza. Tú tienes que entender dónde aportas valor, en qué eres bueno, qué necesita el proyecto y buscar esos ingredientes en el orden adecuado. No sé si me he explicado. ¿Sí? Que no lo tienes que saber tú todo. Yo sé de lo que sé, ¿no? Había una pregunta atrás. Bueno, dado que es una feria de orientación y que bueno, yo también tengo a mi hija aquí al lado, desde tu punto de vista, ¿qué semillitas deberíamos de ir dejando en nuestro hijo, en la juventud actual, en los colegios, no sé, en las nuevas mentes, para que a medio plazo haya muchas más personas emprendedoras? Entre otras cosas, emprendan o no, porque las características que tiene un emprendedor le van a servir para cualquier faceta de la vida. Sí, yo creo que la actitud de ser emprendedor es que te sirve en casa, te sirve en el trabajo, te sirve en la vida cada día, ¿no? Yo creo que en las escuelas podríamos incorporar una asignatura de emprendimiento, pero como herramienta de vida. Yo cuando estábamos en el IE, emprender, o la asignatura era hueca. Lo que hacía era se dotaba de todos los ingredientes de las demás, de finanzas, de marketing, de estrategia, y era la única receta que podían cocinar con todos los ingredientes de las demás asignaturas, ¿no? Entonces yo creo que desde una edad temprana el
generarles esta inquietud, ¿no? Y permitirles que exploren, que se equivoquen, que corrijan, hacerles pensar. O sea, yo creo que obligarles a buscar soluciones a los retos desde cotidianos hasta luego que vayan un poco más allá, ¿no? Esto que hablábamos de la búsqueda de la idea, que siempre es el freno al que se agarra la mayoría de la gente, pero es que no tengo la idea. Y eso es una excusa oculta. Lo que no tienes es la actitud. Si tienes la actitud, la idea, yo tengo que descartar ideas. Hay muchas más de las que... Y luego he aprendido a centrarme. Cuando tengo un proyecto, hubo una época en la que, una época en la que quería abordar todas las oportunidades que llegan, porque descubrí que había muchas oportunidades y cómo conseguirlas, ¿no? Cómo encontrarlas. Y quería aprovecharlas todas. Eso es peor, porque es imposible que te vaya bien. Entonces, yo de repente un día aprendí y dije, no, yo creo que soy bueno si me centro. Si me disperso, no funciona, ¿no? Entonces, creo que el enseñar a ser inquieto, a preguntarse ¿y por qué no? Y esto no se puede hacer. De alguna forma se podrá, ¿no? Pero no sé, o sea, yo creo que en casa cuando les preguntan ¿y qué quieres ser emprendedor? Y no terminan de entender muy bien a lo mejor lo que significa, pero bueno, es algo que vamos hablando con naturalidad y demás, ¿no? No sé, no tengo una respuesta clara sobre esto, si soy sincero. Bueno, me están diciendo que hay una ponencia detrás, así que muchísimas gracias. Espero que haya sido interesante, que os vayáis con algunos ingredientes adicionales y sobre todo con un poquito de inquietud, ¿eh? Gracias a todos, que tengáis buen sábado.